Storytime de cómo me intentaron multar solamente para sacarme mordida y cómo tú puedes evitar que también te suceda. Venía llegando de la carretera de Ciudad de México a Guadalajara y no tenía más de 5 minutos de pasar la caseta de Ciudad de México. Y entonces se me acercó una moto de tránsito con 2 policías en la moto y me pidieron que me orillara. Yo no sabía por qué me estaban deteniendo y da muchísimo miedo detenerte siendo mujer, sobre todo por cómo está la situación hoy en nuestro país. Sin embargo, creo que es peor no hacerles caso, así que igual me orillé. Y entonces solo uno de los policías se bajó y el otro se fue con la moto y se quedó en la calle de enfrente como escondido atrás de un poste. Ya de ahí todo se me empezó a hacer muy raro, pero el policía que se quedó y sí se bajó, se puso a darle vueltas a mi coche, me pidió que bajara el vidrio y me dijo: señorita, solamente es una revisión rutinaria para revisar que el coche no sea robado. Así que bueno, de entrada estaba tranquila porque pensé, este coche evidentemente no es robado, así que todo tiene que salir bien. Pero el policía me pide que vuelva a bajar el vidrio y me comenta que me tiene que poner una multa porque mi coche no está verificado. Y entonces me pide no solamente que le dé mi licencia y mi tarjeta de circulación, sino que me baje del coche porque se lo van a llevar con una grúa. Y en ese momento, sin saber muy bien si el coche se lo podía llevar una grúa o no por una multa, por no verificación, aún así le dije que no tenían por qué llevarse el coche una grúa si lo único que tenía que hacerme era ponerme la multa. Y él me dijo: no se preocupe, para que el coche no se lo lleve la grúa, deme ahorita 4,000 pesos y la dejo ir, la multa es por 6,000 pesos. Entonces no solamente le saldría más barato pagármela ahorita, sino que el coche no se lo tendrían que llevar al corralón. Y en ese momento todo me empezó a sonar muy raro y le dije: no se preocupe, póngame la multa y voy a hacer una llamada para verificar lo que usted me está diciendo, de que si me ponen una multa por no verificarlo, usted se puede llevar mi coche al corralón. En ese momento el policía se empezó a poner muy nervioso y me dijo que su supervisor desde lejos lo estaba presionando para que yo ya me bajara del coche porque se lo tenían que llevar. Y me dijo: es más, señorita, como estamos en fechas festivas, se lo voy a dejar más barato, deme solamente 3,000 y ya la dejo que se vaya para que no se lleven su coche al corralón. Y a mí ese tipo de cosas me dan muchísimo coraje porque siento que de entrada es una de las raíces de los mayores problemas que tiene nuestro país, que es la corrupción. Si cada uno de nosotros al cometer cualquier tipo de infracción simplemente aceptáramos la infracción y la pagáramos, creo que los policías dejarían de estar pidiendo mordidas y la corrupción bajaría en gran cantidad. Y entonces, en lo que el policía hablaba con su supervisor, que según le estaba exigiendo que yo me bajara del coche, me metí a internet y me di cuenta que la multa por no verificar tu coche es solamente de 2,000 pesos. De hecho, 1,900 y tantos pesos, no de 6,000 como él me había dicho. Y entonces, cuando me pide que vuelva a bajar el vidrio, le comenté que la multa no era de 6,000 pesos, en realidad era de 1,900 y que simplemente estaba esperando que me la diera porque ya había investigado en internet que no se podían llevar mi coche al corralón, que simplemente me tenía que poner la multa. Todo esto me doy cuenta que él se empieza a poner muy nervioso porque cuando revisa mi tarjeta de circulación se da cuenta que mi placa es nueva. Y ningún coche tiene la obligación de estar verificado en los primeros 30 días naturales después de que le aplican la placa a tu coche. Después de que me di cuenta que no se tenían que llevar mi coche al corralón y solamente ponerme la multa, y además que no era una multa de 6,000 pesos como él me había dicho, sino que era de 1,900, y comentarle que la multa no era de 6,000 y mucho menos de los 4,000 que según él me estaba haciendo el favor de cobrarme en la mordida. En la página oficial del gobierno del estado, en esa parte de tránsito, leí que todos los coches tienen 30 días naturales para verificar antes de ser multados. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que él también se había dado cuenta de eso cuando leyó mi tarjeta de circulación al darse cuenta que la placa era nueva. Y entonces ahí descubrí por qué el policía me estaba exigiendo con tanto ímpetu esa mordida, porque sabía perfectamente que él no podía ponerme la multa. Y entonces, después de comentárselo, le pedí que por favor me enseñara su identificación porque quería hacer una denuncia ante esta situación. Y entonces evidentemente no me quiso enseñar su identificación, no me quiso enseñar su placa y me dijo: no, señorita, por favor, son fechas decembrinas, son fechas de fiestas y toda mi familia depende de mí, de mi trabajo, y no quiero perder mi trabajo. Y entonces ahí me quedó súper claro que la herramienta más poderosa que tenemos ante cualquier situación es la información. El estar informados y el saber cómo funciona nuestro país nos va a ayudar a que no caigamos en este tipo de situaciones. Evidentemente, el paso número 1 para que no te suceda es intentar evitar cometer cualquier tipo de infracción. Pero si ya cometiste una infracción, lo mejor que podemos hacer es aceptar la multa y después pagarla. Creo que intentaron pedirme la mordida así de golpe porque la mayoría de las personas nos intimidamos cuando nos están intentando poner una infracción. Y sobre todo cuando se quieren llevar nuestro coche porque no sabemos qué es lo que va a suceder y normalmente no estamos familiarizados con cuáles son los procesos legales en este país. Pero lo más importante es mantener la calma e informarnos sobre si lo que están haciendo es legal o no y cómo están sucediendo las cosas. Pero sobre todo, dejemos de darles mordidas a los policías porque entonces van a tener menos necesidad de estar parando a la gente por nada, intentando pedir que la gente les dé dinero. Creo que una de las cosas de las que más nos quejamos en nuestro país es justamente de la corrupción y estas pequeñas acciones van anulando o van haciendo que crezca la corrupción en México.
Entonces, punto número 1, dejemos de asustarnos cuando nos quieren infraccionar, informémonos sobre cuáles son los procesos, cuáles son los precios de las multas, dejemos de dar mordidas y evitemos que este tipo de cosas sigan sucediendo. Y sobre todo la próxima vez que te detengan para una revisión rutinaria o te quieran poner cualquier tipo de infracción, infórmate, porque lo más probable es que solo te quieran asustar.